trabajando como cameraman, editor, productor freelance para varias agencias de noticias, entre las cuales se encuentran Reuters, APTN y actualmente está en Univision. Olarte ha cubierto el golpe de estado de Aristide en Haití, el conflicto de los cocaleros en Bolivia, las manifestaciones del TLC en Costa Rica, la toma de posesión de Cristina Fernández en Argentina, el terremoto en Pisco, Perú y las guarimbas en Venezuela. Todo esto lo convierte en una persona sumamente calificada para explicarnos cómo se manejan los corresponsales en tiempos de crisis. Por favor, démosle la bienvenida. Buenas. Primero, gracias por la invitación. Para mí siempre estoy detrás de la cámara o haciendo trabajo de producción. Situación en crisis, periodismo en situación de crisis. Lo que muy bien definieron por aquí. La crisis para muchos son problemas, pero como dijo también la profesora Tiziana, para nosotros como periodistas son nuestras oportunidades. Hay periodistas que han surgido en las peores situaciones de crisis a nivel mundial. Igual la manera de hacer comunicación. El periodismo en las situaciones de crisis siempre va a tener varios conflictos, siempre se tiene que enfrentar a varios conflictos. El primero de ellos, creo que es el más importante, a buscar la información. Tú puedes ir a un terremoto, el hecho es que la mitad de la ciudad se cayó, van a haber personas lesionadas, van a haber muchas muertes, van a haber familias llorando. Ahí la información la tienes a primera mano. Si estás en un conflicto armado, si hay un golpe de Estado, como en el caso de Aristide en Haití, que participé cuando trabajaba en Reuters, ahí ya la situación cambia. ¿Por qué? Porque tienes un bando que quiere el poder y tienes otro que no lo quiere soltar. Ya cada una de las partes tiene su visión del conflicto, cada una de las partes tiene qué es para ellos el conflicto y qué es lo importante para ellos defenderse. He estado hablando con varios amigos míos sobre esta ponencia. Le he estado echando el comentario a mis amigos de la agencia EFE, a un buen amigo que se llama Ander Ussat, que es el corresponsal de Miami Herald, y todos hemos llegado a la misma conclusión. Hacer periodismo en Venezuela es más difícil que hacer periodismo en cualquier parte del mundo hoy en día, incluyendo Siria, incluyendo ahorita Turquía. ¿Por qué? Porque la crisis no son los bandos que se enfrentan. La crisis en este caso es el acceso a la información. Muchos que te consiguen, mucha gente que te consigue en la calle, muchos te aman, muchos te odian. Me acuerdo una nota que sacamos nosotros en Univision cuando el presidente Chávez estaba en campaña en Catle, donde el actual presidente Nicolás Maduro se acerca a hablar con aquel ministro entonces, Andrés Izarra, y ya tienen un problema con la tarima. Maduro le dice a Izarra, esto es lo que hay. Izarra le dice sí, el otro le responde, bueno, que cae. Esa nota recorrió todo el mundo. Desde entonces, yo no he tenido acceso a ningún evento del MINSA. Porque yo grabé eso. Montamos la historia, discutí con la gente de la mesa, y la gente de la mesa, la mesa es la mesa de asignaciones. ¿Okay? Allá en Miami. Allá en Miami, actualmente trabajo para Univision desde hace 3 años. La mesa de asignaciones se reúne, está mi compañero de trabajo que se llama Francisco Urestieta, él es el que sale en cámara, actualmente lo pueden ver más a él que a mí. Yo trabajo en la parte de producción, hago cámara y editor. ¿Por qué? Bueno, porque es más fácil tener uno el control de la situación. Es más simple que 2 personas vayan a hacer el trabajo que todo un equipo de cámara, como se hace en los canales locales. Trabajar en lo que se llama videoguerrilla, que es un término que se estaba poniendo muy de moda por el internet, pero es como el periodismo se ha hecho en situaciones de conflicto durante muchos años. Sin ir muy lejos, retomando ese tema de la información, la mesa discute con nosotros, es una muy buena historia. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a ese problema con el MINSI y desde entonces, el MINSI no nos da acceso. Aquí cabe la situación particular que tú dices, ¿cuáles son las historias que voy a participar y cómo voy a poner la contraparte si no tengo acceso al medio oficial?
Tú vas a hablar con un ministerio, vas a hablar con un ministro, quieres hablar con cualquier persona encargada de cualquier problema en el cual nos podamos encontrar hoy en día y no te van a recibir. Hablemos de los casos recientes. Tenemos la escasez de alimentos, tenemos el problema de inseguridad y bueno, particularmente hoy en día que estamos esperando la situación de la jueza Fiuri. Para la escasez de alimentos tú te puedes acercar a un mercado para grabar y ver si es verdad lo que está sucediendo. Al llegar ahí, lo primero que vas a conseguir es a la Guardia Nacional, si tienes suerte. Si tienes mala suerte, consigues a las milicias bolivarianas. Y te van a sacar, no te van a permitir sacar la cámara. Y vas para afuera. De una manera muy cordial, en algunos casos te insultan. Las milicias suelen ser más agresivas que la Guardia Nacional. ¿Cómo presentas tú esa parte al mundo? ¿Cómo le dices al mundo? Mira, no hay alimentos, esto es lo que dice la ciudadanía, esto es lo que dice la parte oficial, lo que dice el gobierno, lo que dicen los productores. No vas a presentar, lamentándolo mucho, no vas a poder presentar toda la historia. Entonces recurres a trueques, recurres a pequeñas mañas, buscas a tus fuentes, le dices, bueno, dame una declaración, no te sacamos en cámara. Empiezas a ir por los caminos verdes. Ahí ya entra en riesgo tu calidad como periodista, tu credibilidad. ¿Por qué? Porque no sabes si la persona que te va a decir esa, por decirlo entre comillas, fuente oficial, te va a decir lo correcto. O simplemente va a salir por las ramas para no darte una explicación. Eso por el lado de la escasez de los alimentos. Otra situación en la cual me he enfrentado también bastante es el tema de la inseguridad. No hay que ir a Siria para ver a muchachos armados entrándose a tiros con armas de alto calibre. No hay que ir a Turquía para ver disturbios, manifestaciones, carros quemados. Pueden ir a Petare simplemente. Van a ver todos los casos que se consiguen ahí. La violencia se ha generado, la violencia dentro del periodismo, lamentándolo mucho, nosotros como ciudadanos en Venezuela y como periodistas nos hemos acostumbrado a eso. Y eso, lamentándolo mucho, hay que informarlo. La situación en crisis no se refiere a solo desastres naturales, a golpes de Estado. Se refiere a lo que vivimos nosotros día a día. Es ir a la morgue de Bellomonte para hacer unas encuestas, unas estadísticas, ver a señoras llorando por sus hijos y tratar de acceder otra vez a la información y que la PTJ te diga, mira, no puedes grabar. No porque yo no quiera como funcionario de la PTJ, sino porque a mí me pueden votar, me pueden despedir. Entonces ya entra tu ética como persona, tu ética profesional. ¿Muestro esto o le arruino el trabajo al PTJ? Mi sugerencia para los que están en esta carrera, están empezando, el mayor éxito que tiene el periodista en Venezuela, o los periodistas que han tenido mayor éxito en Venezuela y en parte del mundo, han sido porque realmente aman su carrera y respetan, y sobre todo respetan, a las personas con las cuales hacen las historias. Es decir, la señora que está ahí llorando por su hijo, tú la vas a grabar, vas a mostrarla. Ella tiene que contar su historia, pero tú la respetas como ser humano, no la utilizas como objeto. Eso funciona en todas partes. Estuve en el terremoto de Perú y tuve que tragar duro cuando vi una señora sentada detrás de un edificio esperando a que su niño saliera. El niño estaba muerto, la casa se le había caído encima, pero con todo el respeto tuve que acercarme a la señora, grabarla, preguntarle cómo se siente, porque esa es la historia. Eso es lo que nosotros como seres humanos recibimos de los demás. Cuando la persona está en Miami, está en Estados Unidos, está en cualquier parte de Estados Unidos, está en España, y dice un terremoto en Perú, ve, se siente, ve eso, dice, la están pasando mal. Entonces, mi sugerencia en tiempos de crisis es que van a ser amados y van a ser odiados. Tengo amigos y amigas del chavismo que piensan que soy de oposición, pero radical. Y tengo amigos de oposición que piensan que soy chavista. No, es en serio. ¿Por qué? Porque tú le planteas la situación. Tú dices, en Venezuela, yo les voy a echar una historia. Empiezo contándoles que estuve en el conflicto, en el golpe de Estado de Aristide. Hay dos grupos, uno que quiere el poder y uno que lo quiere conservar. El que quiere conservar el status quo al cual pertenece ahorita, el cual
ha mantenido y ha obtenido algo por la gente que tiene el poder. Hay alguien que no está de acuerdo en esa manera, hay alguien que no está de acuerdo en la manera. Ellos usualmente me interrumpen con la conversación hablando del golpe de Estado de Aristide, por la cual yo empecé y le dije, no, yo estoy hablando de Venezuela. ¿Bien? El chavismo, o las personas que están ahorita en el poder, ustedes como periodistas deben entender, estén o no estén de acuerdo, eso es otra cosa, pero ustedes deben entender que es un grupo de personas que están tratando de mantener su status quo. Y van a hacer todo lo posible, estén o no estén de acuerdo, para conservarlo. La oposición es un grupo de personas que está tratando de cambiar su status quo. Y van a hacer todo lo posible para cambiarlo, estén o no estén de acuerdo. Entonces van a tener dos bandos que no son racionales, son emocionales. Toda crisis representa un factor de emoción, siempre. Siempre. Crisis de alimentación, no tenemos comida, no hay harina pan, vas a ver a las personas entrándose a golpes por la harina pan. Fue muy cómico porque uno de los organizadores me llamó el sábado, el domingo, para decirme que cómo iba todo, si tenía preparada la ponencia. No, perdón, fue el lunes. Yo le respondí, estoy en Maracaibo, estoy grabando el tema de escasez en Maracaibo. En Maracaibo me di cuenta que las personas de tercera edad van a hacer la cola del bicentenario y literalmente los marcan. No le entregan un papelito, sino los marcan con un marcador así, número 84, número 85, personas de tercera edad. Y las personas se ponen molestas por un lado, se enfurecen, se ponen agresivas. Basta que un grupo de personas agresivas vea una cámara. Exacto, la euforia levanta, la euforia crece. Hay una discusión entre dos personas en la calle, sacas una cámara, o van a querer pagarla con el camarógrafo o con el periodista, o entre ellos van a ser más dramáticos. Es así. Olvídenlo, eso funciona así. Hay alguien que puede hablar mucho, le pones una cámara y su actitud, su forma de pensar, lo que está diciendo en ese momento, va a cambiar. Bueno, en resumen, tienen que respetar las situaciones, tienen que entender las dos partes. Estén o no estén de acuerdo con ello. La crisis siempre los va a involucrar también. ¿Por qué? Porque ustedes no van a quitarse, llegaron, bueno, ya no soy periodista, voy a mi casa y voy a comer. No, eso no pasa, eso es algo que se lleva en la sangre. Lamentándolo mucho, una vez que te pica el gusanito de la noticia, no te lo puedes quitar. Yo estudié aquí y me fui para audiovisual. Yo no quería nada saber de prensa ni de marketing, yo quería hacer televisión, sitcom. Y mi primer trabajo fue de asistente en Reuters y traté de dejar la noticia. Dije, bueno, no, voy a tratar de trabajar. Y me puse a trabajar como productor para History Channel. Duré 6 meses, olvídenme. O sea, la noticia es algo que se palpa. Y bajo esa premisa, lo único que les puedo recordar y sugerir es que hay varias páginas que pueden revisar para que no se queden solo con la visión de Venezuela. ¿Por qué? Porque ustedes están expuestos, quieran o no quieran, a los medios locales. Su formación es local. Y no van a tener un punto de vista externo de cómo los ven a ustedes. Anteayer, Nicolás Maduro volvió a hablar del tema del pajarito, de Hugo Chávez. Estaba en Mérida, mencionó, y Chávez me sirvió para felicitarme que estaba trabajando. Eso aquí todos los medios locales lo reflejaron. La noticia afuera, en el mundo, sobre Venezuela, eran las caricaturas de Chávez, que se llaman Chávez ascienden al mundo. ¿Por qué? Porque es una caricatura que están haciendo una gente que se llama Barrio TV, donde son las aventuras del presidente Chávez, son cortos, de 30 segundos, 1 minuto, de Chávez asciende al cielo. Esa fue la noticia internacional de Venezuela. Entonces tienen que también plantearse cómo son vistos ustedes desde afuera. ¿Por qué? Porque desde afuera es que ustedes pueden tener una razón y decir, ya va, esto es lo que replican los demás medios de nosotros. Nosotros replicamos esta noticia. ¿Hay algo que nosotros estamos haciendo mal? ¿Cuál es el punto de vista que nosotros no estamos viendo sobre nuestra crisis?
La agencia de noticias tiene una modalidad muy particular de trabajar. Los periodistas locales nunca trabajan en su país. Jamás. ¿Por qué? Porque ellos están bañados del cotidianismo, del día a día, de los modismos. Cuando estuve en el conflicto de Bolivia, cuando Evo Morales era candidato, fue el conflicto de los cocaleros. Y bueno, yo fui para allá. Cuando estábamos allá me di cuenta que los periodistas locales no hacían las historias sobre los cocaleros, sobre el conflicto. Lanzaban la dinamita, los enfrentamientos, lo típico. Las historias que yo hacía junto con otros compañeros era sobre la característica física de los bolivianos que participaban en ese conflicto. Para ellos, lo importante era adquirir oro y la forma de guardarlo era en sus dientes. Eso es una historia muy linda porque además te habla de cómo es el proceso social, cultural. Me acuerdo mucho de esa historia porque hoy en día estamos trabajando en una historia sobre los breakers falsos que se están poniendo la gente en la calle. Eso es una muy buena historia. ¿Por qué? Porque eso habla de status quo, clase social, cómo las personas ven el superarse. ¿Qué dice eso? Que hay una falla en la educación, que hay una falla en el proceso de sociabilización de las personas. Les recomiendo que revisen una página también para los que están empezando la carrera, los que están estudiando, que se llama Story Hunter. ¿Sí? Dentro de Story Hunter, ahí son microdocumentales de 5 minutos, son reportajes pequeños que se hacen de localidades alrededor del mundo. Van a haber historias muy particulares sobre boxeadores mexicanos que se disfrazan de animales, pero hay una historia muy particular, que es la historia del día al día de un periodista sirio en Siria. Él, como periodista sirio, no tiene acceso a la información. Pasa lo mismo que en Venezuela, muy particularmente. Las fuentes del gobierno están cerradas. ¿Qué es lo que le queda a él? Ayudar a los periodistas extranjeros para de esa manera él poder adquirir la información. Entonces, tampoco tienen que hacer dos cosas muy particulares. Primero, salir y ver cómo nos ven de afuera. Y segundo, entender que no tienen que viajar al otro lado del mundo para saber que estamos en crisis en Venezuela.